A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y la palabra de hoy, una palabra muy hermosa, una palabra de bendición. Vamos a estar estableciendo hoy la palabra o el versículo de hoy, el Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37. Ese subtítulo del Salmo capítulo 37 se llama El camino de los malos. Algunas versiones habla sobre no desampara a sus santos. Y la palabra del Señor en esta cita bíblica, en el versículo 4, Salmo capítulo 37, versículo 4, dice la palabra del Señor: Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjese que me gusta porque primero el salmista comienza hablando sobre la impaciencia a causa de otros. En estos días hablamos sobre el afán y la ansiedad. Y el afán y la ansiedad trae impaciencia, nos hace desequilibrar la paciencia realmente. Y también como seres humanos, no todos, pero sí como seres humanos, algunos nos despierta la envidia. Estamos hablando de personas cristianas. Los del mundo es común la envidia. Pero todavía algunos hermanos están luchando contra la envidia. No la envidia que llega a ellos, sino la envidia que sale de ellos o de nosotros, para no ofender. Es normal porque algunos han sido tratados con esta obra de la carne que se llama la envidia. La envidia. Entonces, tal parece, lo que dice el salmista David, tal parece es que realmente es que la impaciencia, escúcheme bien, la impaciencia y la envidia, que es una obra de la carne, y la falta de confianza en Dios, no nos hace deleitar en lo que Dios nos quiere ofrecer a nosotros. No nos hace deleitar. Entonces, para deleitarme a sí mismo en Jehová y Él conceda las peticiones de mi corazón, porque la palabra es bonita, la palabra profética, esta palabra profética es bonita. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y si usted le declara esta palabra a alguien, la persona va a recibir la palabra con gozo. Va a decir, gracias, pastor, por esa palabra. Pero fíjese que hay condiciones. Hay condiciones en la cual nos instruye de qué manera me tengo que deleitar en Jehová y de qué manera Él me va a conceder las peticiones de mi corazón, porque estas son instrucciones. Una de las instrucciones es la impaciencia. Entonces, la impaciencia, el desespero, el estrés, como diríamos, la zozobra, todas esas cositas que nos atacan como humanos, los nervios,
el desesperarse, no nos ayuda para bien a deleitarnos en Jehová y mucho menos en recibir lo que desea nuestro corazón. Esa es una de las cosas importantes, la impaciencia, que abarca todo lo que hemos explicado. El afán, la ansiedad, la zozobra, la pensadera, como le decimos popularmente. El pensar en otras cosas menos en que Jehová me va a responder, porque muchas veces el problema nos gana ventaja, no nos digamos mentira. Y Él va a tratar de ganarnos ventaja, el problema. Va a tratar de competir con nosotros y de ganarnos ventaja. Nosotros que somos hombres y mujeres de fe, no podemos permitir de que el problema nos gane ventaja. El problema va a estar ahí. El problema siempre va a estar ahí. Siempre va a existir el problema. Siempre va a existir la prueba. Siempre va a existir, diríamos allí, esa parte importante que se convierte muchas veces como en una competencia. Es una competencia diaria. Que sería el problema versus nuestra paz, nuestra tranquilidad. Pero nosotros no podemos, no debemos dejarnos ganar del problema. Que no nos gane ventaja, que no vaya adelante de nosotros ni un paso. Por el contrario, o que vaya paralelo a nosotros, o que nosotros le ganemos ventaja. ¿A través de qué, pastor? A través de la oración, a través de la paz, a través de la confianza en Dios, la confianza en Jehová de los ejércitos. Por eso es que dice, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Entonces, la impaciencia siempre va a estar allí, porque la impaciencia es impaciencia de terceros. Hay lo que le llamamos terceros, o sea, personas que nos rodean, personas que están muy cerca de nosotros o personas que están alrededor de nosotros. Muchas veces nos impacientamos por ellos, sea por la bendición de ellos o sea por la falta de diligencia de ellos. La pregunta sería, ¿se ha impacientado usted con alguien? ¿Se ha impacientado usted con alguien? ¿Se está impacientando usted en estos momentos por algún motivo? ¿O alguien le está llenando de impaciencia? Porque la impaciencia es el antónimo de la paciencia. Y fíjense que en Gálatas capítulo 5, siempre el Señor me lleva a esta cita bíblica, que es Gálatas capítulo 5, nos habla a nosotros que un fruto, creo que es el cuarto fruto que nos expone allí la palabra el apóstol Pablo, un fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Y por eso es que el salmista David, en el Salmo capítulo 40, nos habla de la paciencia. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Entonces no podemos permitir de que la impaciencia nos gane ventaja, así sea alrededor o a nosotros mismos. Que nosotros podemos mirar las cosas que están alrededor y nosotros mantengamos la zozobra, la calma, la tranquilidad. Porque esto es relativo al afán y a la ansiedad. Ahora, estábamos diciendo que otra de las cosas en la cual no nos permite deleitarnos en Jehová y mucho menos a recibir lo que yo deseo en mi corazón es la envidia. El Señor nos advierte y nos diga, hombre, ustedes como cristianos evangélicos, hombre, no tengan envidia. Si el Señor nos dice a nosotros, mira, no tengas envidia, es porque dentro del pueblo del Señor existe la envidia.
existe la envidia, porque si no el Señor no lo dijera. Fíjate que esta palabra de la envidia es lo más fuerte. La palabra envidia, la palabra así, envidia, se encuentra 27 veces en la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La palabra envidia se encuentra 27 veces en la Biblia, 27 veces. Y una de las primeras veces en la cual se habla de la envidia es aquella vez en que estaba la promesa de Dios a Isaac en Gerar, y Isaac se encuentra con Abimelech. Y entonces se repitió una historia en la vida de Isaac, porque él llega con su mujer e hizo lo mismo que hizo su padre Abraham, que dijo que su esposa era la hermana. Y el rey de los filisteos se da cuenta porque en un momento descuidado de Isaac, el rey de los filisteos mira que él estaba acariciando a Rebeca como mujer, no como hermana. Y entonces cuando Abimelech se da cuenta de esto, él ordena a todo el pueblo para que no tocaren ni al hombre ni a la mujer, porque había un decreto enseguida, morirá. Entonces cuando Isaac en aquella tierra, dice la palabra que fue prosperado al 100 por 1, Jehová lo bendijo, concedió los deseos de su corazón. Dice la palabra que fue enriquecido, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Estamos hablando de Isaac. Tuvo ovejas, hatos, mucha labranza, pero hubo un problema. Los filisteos le tuvieron envidia. ¿A quién, pastor? A Isaac. De tal manera era tanta la envidia que Abraham había abierto unos pozos. Y los filisteos, era tanta la envidia que le cerraron los pozos. Pozos de agua. Algunos dicen que eran pozos de petróleo. Pero aquí la Biblia habla de los pozos de agua. Eso está por allá en Génesis capítulo 26, 18. Habla de pozos de agua. Entonces allí se genera por primera vez de una manera colectiva. Quiero aclarar, de una manera colectiva, la envidia hacia una persona, porque la primera vez que hubo una envidia en la Biblia, la primera vez que hubo una envidia, ustedes lo conocen, fue en Génesis capítulo 3, creo que fue, o 4, cuando Caín envidia a su hermano Abel. Pero eso fue de una manera individual, pero de la manera colectiva se encuentra en Génesis capítulo 26. Por eso es que el Señor nos invita a nosotros, que no podemos nosotros sentir envidia y de pronto la envidia va a llegar. A nuestras vidas va a llegar. Pero nosotros no podemos ni tolerar, ni apechillar, ni recibir la envidia en nuestras vidas. Va a llegar, es algo normal que llegue. Pero nosotros tenemos que rechazar. Fíjese que viendo la palabra en Génesis capítulo 30, dice la palabra que Raquel no daba hijos a Jacob. Y Raquel no daba frutos. Y como Raquel no daba frutos, tuvo envidia.
de su hermana. Y fíjese que esta envidia la llevó a ella a seguir siendo estéril y se desesperó de tal manera que entregó a su esclava, a su esposo, y le dijo: tómala a ella para que dé frutos y los frutos de ella serán míos. Porque prácticamente lo que se hacía en ese tiempo era eso. Todo lo que tenía el esclavo no eran del esclavo, eran del amo. Entonces vemos un escenario donde Raquel tuvo envidia de su hermana porque ella no daba frutos, su hermana sí. Y eso la llevó a cometer un error garrafal. También en Génesis capítulo 37 nos habla que los hermanos de José le tenían envidia. Y la palabra dice claramente que al codicioso lo consume la envidia. O sea, prácticamente lo que nos dice el Señor a nosotros en este devocional es que evitemos la envidia, porque la envidia nos pone a desear algo o nos pone a desear a alguien. Es una codicia. Y el Señor nos advierte eso a nosotros. Nos dice: ustedes como pueblo no deben aceptar de que la envidia se desarrolle en ustedes. Porque si ustedes desean que el Señor les bendiga, que les conceda las peticiones de su corazón, ustedes no lo hagan por envidia. La envidia es querer, en cierta manera, querer lo que otro tiene. Y de una manera fácil. Número 1. En el interior del país, la envidia, cuando dicen tú eres un envidioso, se refieren ellos en el interior del país. Se refieren a que el envidioso es aquel que no le gusta prestar a otro lo que tiene. Entonces le dicen envidioso. O sea, cuando usted no presta, en algunos países utilizan esos términos así. Si usted tiene algo y alguien le va a prestar eso y usted dice: no, yo no te lo presto, entonces le dicen que es envidioso. Eso lo manejan de acuerdo a las culturas. Pero nosotros conocemos en nuestra cultura, conocemos que realmente la envidia es como un sentimiento, como una tristeza, un pesar del bien ajeno o desear de algo que realmente no poseemos. Y según el diccionario de la RAE, Real Academia Española, habla de eso. Habla que es un sentimiento que una persona experimenta, desear lo que no tiene o lo que nunca va a tener, o desearía tener para sí sola algo que otra posee. O sea, algo como una exclusividad. Entonces, ¿va a llegar la envidia, pastor, en algún momento a su vida? Claro. Pastor, ¿ha llegado la envidia en algún momento en tu vida? Claro. Estamos hablando siendo cristiano. Hay que reconocerlo. Es algo que llega como de un momento para otro. Pero usted dice: espere. Yo no puedo tolerar la envidia en mi vida. Porque eso me causa desconfianza en Dios. Y me causa confianza en mi carne. Y cuando usted tiene envidia, no desea el bien, desea el mal. Lo dice la palabra. Por eso dice: confía en Jehová y haz el bien. Porque la envidia no trae nada bueno. Y mire que hay promesas de habitar, hay promesas de apacentar. Pero si dejamos estas dos cosas: número 1, la impaciencia, el desespero, el afán, la ansiedad, y número 2, la envidia. Entonces yo no puedo decir a una persona: mira, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Amén, lo recibo, amén, gloria a Dios. Espérate. Antes de deleitarte a sí mismo en Jehová, antes que me recibas la palabra profética que está escrita, que no es mía,
Primero tienes que deshacerte de la impaciencia, número 1. Y número 2, tienes que evitar, y si ha llegado a tu vida, acabar, fulminar, desaparecer la envidia. Son dos piedras en nuestros caminos. Porque eso genera desconfianza en Dios. Pero qué bonito recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén, gloria a Dios, pastor, qué palabra tan bonita. Sí, pero es que hay dos cosas que el Señor nos pide a nosotros que hagamos. Fíjate que también la misma Biblia nos dice que el pueblo tuvo envidia de Moisés en el campamento y se fueron contra Aarón también, el pueblo. Hasta los mismos hermanos de Moisés tuvieron envidia de Moisés cuando tomó por mujer a una mujer extranjera. Inclusive cuando el salmista David habla del Salmo 73, que es prácticamente el Salmo 37, ¿verdad? También habla eso, tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Usted no tiene que estar viendo la prosperidad de otros, usted tiene que estar viendo la prosperidad suya en Cristo. Ahora, hay una palabra que me pone mucho a pensar. No sé usted cómo va a discernir esta palabra, pero Proverbios capítulo 14:30, Proverbios capítulo 14:30, dice, el corazón apacible es vida de la carne, fíjate, de la paciencia. El corazón apacible, o sea, paciencia, es vida de la carne. Mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia. Prácticamente lo que dice es que la envidia es como si fuera un cáncer que va carcomiendo por dentro. Y hay mucha gente llena de envidia. Si usted ha pasado por un proceso de envidia y llegó a Cristo con ese proceso, con esa situación difícil, tiene que ganarle usted la carrera a esa obra de la carne, que se llama la envidia. Hasta el mismo proverbio nos dice a nosotros, hombre, no tengas tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, todo el tiempo. Y no nos digamos mentiras, hermanos, si esto es para nosotros sanar nuestro corazón también. Despertar, sacudirnos, Señor, he tenido envidia en algún momento. Es que mi vecino que es impío, que es mundano, borracho, mujeriego, toma, trago, despilfarra el dinero. Fíjate que tiene muchas casas. Fíjate que tiene muchos carros. Fíjate que compró propiedades, fincas. Pastor, pero yo soy el hijo de Dios. Yo me arrepentí. Yo lo entregué todo. Y yo no veo prosperidad en mi vida. Hermano mío, hermana mía, usted ha sido prosperado. Pastor, pero es que no la veo. No es material, usted ha sido prosperado. Porque usted y yo, si nos arrepentimos, si nos bautizamos, si estamos dentro del camino, así no tengamos. Muchas veces, para un plato de comida estamos siendo prosperados. Y eso está escrito. Dice por allá en Santiago, yo quiero que tú seas prosperado, así como prospera primero tu alma. Entonces, si yo tengo los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, el mayor que es el amor, y de ahí todos los frutos que se desprenden, usted y yo hemos sido prosperados por la palabra. Pero el Proverbio 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, fíjense, de los pecadores, no tengas envidia, en tu corazón no hay envidia. Pero Proverbio 23:17 dice, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y siempre nos repite, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Proverbio 24:1. Ni desees estar con ellos. No te entremetas con los malignos, ni ten envidia de ellos. Ahora, ¿qué nos dice Eclesiastés con referente a eso, pastor?
Si usted se va a Eclesiastés capítulo 4:4, estamos hablando de este tema tan hermoso sobre el Salmo capítulo 37, de una promesa bonita que el Señor nos da a nosotros para los hermanos que están llegando a la sintonía, que es: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Estamos hablando y desarrollando qué tengo que hacer yo para que esta palabra profética se me cumpla en mi vida. Entonces estamos hablando de los estorbos y de las piedras que nosotros mismos nos hemos colocado y en la cual no queremos soltar. Piedras que nos han hecho daño. Piedras de tropiezo de nosotros mismos, no la del vecino, no la del prójimo. Y fíjate que Eclesiastés capítulo 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Pero Salomón dice: también esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, la envidia es una vanidad, pero también es una aflicción de espíritu. Por eso es que en Génesis capítulo 4, que es el primer escenario de envidia, el Señor le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y también le pregunta: siento que tu corazón está afligido, siento que tu espíritu está afligido, siento que tu rostro ha cambiado. Porque todo lo que está dentro del corazón es lo que sale de la boca, pero también todo lo que está en la parte interna es lo que refleja el rostro. Y de pronto usted ve que otro está siendo prosperado y de pronto está viendo que compra bienes y propiedades y usted se entera y usted enseguida el corazón y el rostro enseguida. Eso es como en el instante, corazón y rostro enseguida cambian. Y no nos podemos dejar ganar ventaja de esa obra de la carne. Porque allí esa envidia o cualquier obra de la carne es como si fuera un aposento para el enemigo. Es como si fuera un lugar donde se va a posesionar al enemigo. Ahora, la palabra dice, en los evangelios, ya estamos llegando a lo que es el Nuevo Testamento, porque usted mira, pastor, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús confronta al pueblo, confronta a los fariseos, confronta a todas esas personas que estaban en contra de su doctrina. Y en Mateo capítulo 20, Él comienza a dar una parábola. Él dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, comienza a explicar esa parábola. Y entonces dice que los que llegaron a las 8 y los que llegaron a las 5 de la tarde o en la tarde, la hora 11, les dio el mismo pago. Y ellos comenzaron a murmurar y comenzaron a criticar. Ese es otra obra de la carne que no nos deja avanzar: la murmuración y la crítica destructiva. Y entonces cuando Él está dando la parábola, Él le dice a ellos: hermano, pero ustedes ¿por qué se llenan de esto? ¿Por qué se agravian de esto? Ustedes convinieron conmigo un denario. Entonces toma lo que es tuyo y vete. Pero yo a este que llegó de último también le quiero dar el mismo pago. O sea, para mí es lícito hacer lo que quiero con lo mío, les dice el Señor. Eso está en Mateo capítulo 20:15, si no
está usted completamente convencido de esto? Mateo 20:15 dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y la pregunta, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y entonces cuando dice, mira, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Eso confronta al Señor. Ahora, también dice la palabra, este es un antitipo de lo que le pasó también a José. Porque cuando Jesús es sentenciado a muerte, y dice la palabra que en esas fiestas acostumbraba el gobernador a soltar un preso, el que quisiese el pueblo. Y dice la palabra que había un preso famoso llamado Barrabás. Entonces Pilato les pregunta, usted conoce la historia, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pero dice la palabra que Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Por envidia habían entregado a Jesús. Por envidia. ¿Por envidia de quién, pastor? El pueblo. ¿Por envidia de quién, pastor? Los mismos judíos. ¿Por envidia de quién, pastor? Los fariseos. ¿Por envidia de quién? Todos ellos. Inclusive los hermanos de sangre, medio hermanos de sangre de Jesús, también lo despreciaron y tuvieron envidia de Jesús. Estamos hablando de Jesús. Mira que dice que Pilato sabía que por envidia. ¿Cómo iba a saber Pilato que por envidia habían entregado al Señor? Le tuvo que llegar a una revelación. ¿Cómo Pilato va a saber que por envidia habían entregado a Jesús a la muerte? ¿Cómo va a saber Pilato que por envidia habían escogido a un ladrón para soltarlo y dejar condenado a un inocente? Alguna revelación tuvo que tener, algún sentir tuvo que tener Pilato. Y por ahí en Marcos capítulo 7 también, él habla de lo que contamina al hombre, lo que estábamos hablando hace algunos minutos. Y él dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. A mí me gusta esta parte importante porque muchos exageran en esto. No te juntes con fulano porque te contamina, no hables con fulano porque te contamina. No será más bien que la persona va a contaminar a otro. Porque la misma palabra dice, nada hay fuera del hombre que entre en él. Y él dice, oídme todos y entiendan esto, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, dice la palabra, eso es lo que contamina al hombre, es lo que sale es lo que contamina. Ahora, si yo estoy con una persona que lo que sale es contaminación, obviamente yo tengo que estar parado en mi raya, que lo que la persona diga o haga no me contamina a mí. Por eso él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, cuando se aleja la multitud, eso está por ahí en Marcos capítulo 7, él entra a la casa y le preguntaron los discípulos sobre esa parábola. O sea, ¿cómo así, Señor, que lo que sale del hombre es lo que está contaminado en la parte interior? Y entonces él los exhorta y le dice, mira, ustedes también están sin entendimiento, no han entendido esto. Ustedes no pueden entender que todo lo de fuera, todo lo que está afuera, que entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Aleluya, cuánto dan gloria a Dios por esto. O sea que si usted está junto a una persona que está llena de envidia, de amargura, de celo, de contienda, si llega a entrar a usted, hay que evitar que no entre al corazón, sino que entre al vientre para que sea, vea, echado al vacín y de ahí al alcantarillado. Porque eso se desecha, prácticamente lo que dice Jesús. Eso es una obra carnal y eso se tiene que desechar.
Pero entonces dice la palabra, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Ahora, usted verá si se deja contaminar. Mire, yo he tratado ahora en el Evangelio, en este poco tiempo que llevo de evangelista, de predicador, a mí se me han venido una cantidad de gente impresionante, con unas contaminaciones tremendas. Yo no me dejo contaminar, a mí no me han contaminado. Yo no me he dejado contaminar. Muy bien que yo ando. Y he tratado con gente de doctrina de error, gente de falsa doctrina, gente de fábulas, gente de toda clase, de otros credos. Yo tengo amistades de otros credos y hablo con ellos, pero yo no me dejo contaminar, él en lo suyo y yo en lo mío. Y tampoco puedo permitir de que él venga y me imponga a mí o que me esté leyendo su Biblia, eso no. Si la palabra misma dice que no le digas bienvenido. No le digas bienvenido. Usted tiene familia que tienen otro credo, pues hable con ellos, pero la palabra dice que no le digas bienvenido que a su doctrina. ¿Usted qué hace hablando con otra persona o recibiendo de otra persona? ¿Qué hace usted recibiendo de otra persona doctrina? Si usted tiene la suya, antes usted háblele a esa persona de su doctrina y no se deje contaminar. Ahí es donde llega la contaminación. Háblele a esa persona de su doctrina. Defienda su doctrina. Usted posesiónese en Cristo, solamente Cristo, solo Cristo. No en los discípulos de Cristo, no en la mamá de Cristo, no en la abuela de Cristo, no en la tatarabuela de Cristo, no en el tío de Cristo, no en el hermano de Cristo, no, nada de eso, solamente Cristo. Nosotros tenemos que ser los evangélicos cristocéntricos, nada más. Cristocéntricos. Y la misma palabra dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, para que también el alma de ellos sean salvas. No acepte doctrina. Acepta a la persona como familia. Hola, ¿cómo está? Aquí se ponen a hablar de otras cosas. Pero si llegan a hablar de la doctrina, usted háblele de su doctrina. Eso se llama apología, ser apologético, pararse usted en la raya. Bueno, esta es mi opinión y de aquí no me saca nadie. Porque si no, usted va a terminar mal en otro camino. O va a terminar enredado. Hay algo que se llama sincretismo. De pronto termina como un sincrético, diríamos nosotros. Vamos a buscar el término, el significado del término sincretismo para no estar por ahí hablando lo que no es. El sincretismo es la fusión de dos o más tradiciones. El sincretismo es la fusión, o sea, la unión de dos o más teorías, ideas, sistema de creencias en un nuevo sistema. Esto es sincretismo. Hay sincretismo religioso, hay sincretismo político, hay sincretismo lingüístico, hay sincretismo filosófico. Entonces el sincretismo es una fusión, una aleación. Si no me entiende, es una mezcla. Eso es el sincretismo. Que usted recibe aquí de este, recibe de aquel, recibe de aquel, recibe de aquel, recibe de aquel. Y a la final no es nada. Usted recibe todo el mundo. Si usted yo me he encontrado con muchas personas. No, pastor, yo aquí recibo a fulano, sutano, perencejo. Eso se llama sincretismo. Ha caído en sincretismo algunos de una manera inocente, algunos porque no se les ha predicado la verdad y no son libres con la verdad. No la palabra. Porque cualquiera predica la palabra. Te predica la palabra cualquiera. No el que te predique la palabra, no. El que te predique la verdad. Porque la misma Biblia nos enseña a nosotros, conoceréis la verdad y la verdad
os hará libre. Es la verdad la que me haga libre, la que me hace libre a mí, o el que me hace libre. La verdad es la que nos hace libre, la verdad de la palabra. Cristo en las Escrituras, Cristo en la palabra. Eso es lo que nos hace libre, no la palabra misma. Mire que todo el mundo predica la palabra. Cualquier credo le toca a la puerta a usted. Recíbame, la palabra. El otro, la palabra. Estoy con encorbatados en la calle, la palabra. Los de las tradiciones y rudimentos, la palabra. Predican palabra, palabra, palabra. Y la verdad, a usted y a mí nos ha hecho libre la verdad. Acepte la verdad. Pastor, ¿y cuál es la verdad? La verdad es que usted tiene que perdonar, tiene que dejar de odiar, tiene que dejar de envidiar, tiene que dejar, o sea, no es que usted le prediquen únicamente que tiene que hacer eso, es que usted lo tiene que hacer. Y eso duele. No duele tanto que me lo digan, sino duele más hacerlo, realizarlo, ejecutarlo, duele más. Entonces, eso es el sincretismo, es una mezcla de tradiciones, teoría, ideas, sistema de creencias, nuevo sistema religioso, cultural. Ahora todo es cultura y arte. Cultura y arte. Pastor, pero ¿es mala la cultura y el arte? No es mala. Yo no estoy diciendo que es mala. Es buena hasta cierto punto. Pero hasta ahí. Pero usted no me va a exigir a mí algo que yo tengo que hacer que porque la cultura, no. Pero un momentico. No es así. Y el mismo Cristo, nuestro Señor Jesús, dice, porque de dentro, como queriendo como hacerle un énfasis más claro, ¿verdad? Dice, porque de dentro, no dice porque dentro, no, porque de dentro. Eso está en Marcos 7:21. Si quiere, tome nota y lo revisa más tarde. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios, salen los hurtos, salen las avaricias, salen las maldades, salen el engaño, salen la lascivia, salen la envidia, salen la maledicencia, salen la soberbia, salen la insensatez. Y el Señor, Dios mío, tan hermoso que nos está abriendo los ojos, Marcos 7:23 dice, todas estas maldades de dentro del hombre salen. Y no solamente salen, sino que contaminan al hombre. Aleluya. Oye, pero si el Señor me está diciendo que esto sale del hombre y contamina, yo puedo andar con una persona envidiosa. Pastor, claro, yo puedo caminar con una persona envidiosa. Hermano, es que no estamos en el paraíso. Usted puede andar con una persona lo peor que hay. El problema es que usted se deje contaminar. Pastor, pero si hay un dicho que dice que mira con quién andas y te diré quién eres. No, eso es para el mundo. Pero usted tiene su posición. Y entonces, ¿cómo haremos con los hermanos que trabajan en una empresa secular, que es una empresa muy grande? Ahí no se va a encontrar a personas envidiosas. Ahí no se va a encontrar personas borrachonas, drogadictas, soberbias, insensatas. Usted se va a rozar con esa cantidad de gente, hermano mío. Y lo que nos está hablando el Señor es que nosotros tenemos que cuidar de ellos. Que esto no te contamine. Dice la palabra por ahí en una de las cartas que aún de lo que ellos hablan, comienzan a hablar como ellos. Usted tiene una posición cristiana. Aún el vocabulario usted no se lo puede dejar cambiar. Pero la palabra dice esto. Ahora, cierro con esto porque
Porque la palabra de hoy, el mensaje de hoy, es para direccionarnos a nosotros. Sí, recíbame la palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Espérate, haz un stop, haz un freno allí. Espérate, ¿qué tengo que hacer yo, Señor, para deleitarme a sí mismo? ¿Será que me estoy dejando contaminar? ¿Y qué es lo que me está contaminando? Yo no me puedo deleitar en ti, Señor. Algo me está contaminando. Que te está llenando de impaciencia, porque estás viendo prosperar a un compañero de trabajo, a una compañera de trabajo, a un vecino, a un amigo de la universidad. Te graduaste, no has conseguido empleo, pero el otro sí. Y tú eres el cristiano. Y la otra, no, fíjate que esa era la que se iba para fiesta todos los fines de semana y mire, tremendo empleo y en tremenda empresa y tremendo sueldo. No te impacientes. Deleítate en sí mismo en Jehová para que se puedan conceder las peticiones de tu corazón. Y tampoco es impaciencia que no vaya a terminar en envidia. Porque va a llegarnos, hermanos, somos humanos, somos carnales. Estamos en cuerpo, alma y espíritu acá. Estamos en cuerpo y sangre, cuerpo y hueso, tenemos sentimientos, emociones. Y por ahí va a llegar, como dice la palabra, una raíz. Y si va a llegar, arránquela enseguida. Puede llegar. No es que estamos en la humanidad, hermano. Nosotros no somos cuerpo glorioso. Y entonces, hermano, dice, hay poder en la sangre de Cristo. A ese que dice que hay poder en la sangre de Cristo le llega más rápido. Fíjate. Sí, usted tiene que mantenerse. Y usted puede decir, hay poder en la sangre de Cristo, pero mantenerse. Porque esta cosa no nos deja confiar realmente en Dios. Bueno, no digamos mentira. Hay gente que compra un celular porque el otro compró un celular y te compra uno mejor. No, por favor, entonces se endeuda. Si tuviera que comprarla, pues cómprelo. Pero endeudarse porque el otro compró, no, hermano. Porque el otro compró una mejor moto, porque el otro compró. Endeudarme yo como padre, porque aquella está estudiando una tremenda carrera en una universidad, entonces yo quiero que mi hija también. No es así. Si tiene los medios, hágalo. Pero no es así, no es así, hermano. Esto no es por competencia, esto es por fe. Alabado y bendito es el nombre del Señor.